Hola hermanos, buenos días. Espero que hayan descansado bien, hayan dormido bien y estén preparados un nuevo día para escuchar la palabra de Dios y para meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión quiero que me acompañéis. Salmo 127, versículo 1. Este es salmo gradual o cántico gradual para Salomón, que dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué nos habla este salmo tan hermoso? Nos habla de la familia, nos habla de edificar los hogares y de cuidar los reinos o las ciudades. Este salmo, que como dice aquí, es para Salomón, escrito por David para su hijo amado Salomón, el cual Dios había dado el encargo de construir, de edificar el templo. Recuerden, no fue David. David tenía el anhelo y el deseo de construirle casa a Jehová, pero Dios le dijo que no. Lo siento, David, pero el que construirá mi casa, el que construirá el templo, será tu hijo. David había preparado todo para su hijo Salomón. Había preparado el oro, utensilios, todas las cosas necesarias para construir ese majestuoso templo en el cual la presencia de Jehová iba a descender, donde todos los judíos debían ir allí a realizar los sacrificios por los pecados. Entonces, este gran privilegio y esta herencia que recibió Salomón de edificar el templo, y otra herencia que recibió Salomón de su padre David, un gran reino en paz y un reino rico y poderoso. Desgraciadamente, con la actitud de Salomón, todo eso se perdió. Aún así, antes de que se perdiese, el anhelo de David era este, y lo que Dios puso en el corazón de David para su hijo era esto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es una conclusión clara a la que llega David y quiere enseñar a su hijo. Hijo, Salomón, sí, tú vas a edificar la casa de Jehová, el templo de Jehová, tú vas a edificar muchos lugares. De hecho, gracias al libro de Eclesiastés sabemos que Salomón edificó muchas cosas. Y también en Primera de Reyes, capítulo 11, sabemos que él también edificó muchas malas cosas, como un templo a Quemos, ¿no? Un dios pagano. Pero el edificar no es lo más importante, sino quién hay detrás del edificio, quién está en la ayuda en la edificación. Y David quería insistir a su hijo Salomón: sí, tú tienes que edificar, pero detrás de todo lo que tú edifiques tiene que estar Dios, tiene que estar Jehová detrás de todo edificio. ¿Para qué? Para que sea prosperado, para que no sea en vano, es decir, vacío, hueco, sin sentido. Si nosotros acudimos a Primera de Reyes, capítulo 11, los finales días del rey Salomón, dice que ya cuando era viejo él se extravió. Él se volvió a los ídolos a causa de las muchas mujeres que él tomó. Y esas mujeres lo extraviaron en pos de sus dioses. Y él incluso construyó, como os decía anteriormente, un templo enfrente de Jerusalén al dios pagano Quemos. Y hermanos, ¿esto qué haría al pueblo? Ese reino que estaba poderoso, ese reino que había sido edificado gracias a Dios y gracias a David, ese reino luego fue dividido. ¿Por qué? Porque Salomón, con toda su sabiduría, después de todo, a sus finales días, él se extravió y no edificó con Dios detrás de él, o con Dios con él, sino que se apartó de Dios, como dice en su palabra. ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿Y cuál es la meditación que yo quiero compartir con vosotros, hermanos? Que nosotros tenemos que edificar nuestra casa, sí, nosotros trabajamos mucho de sol a sol para cuidar de nuestros hogares, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestra familia y edificar nuestros hogares con todas las cosas necesarias. Pero no nos olvidemos de lo más importante, que es edificar con la palabra de Dios. Y Jehová tiene que estar en ese edificio, que en la educación de nuestros hijos se tiene que centrar en la vida cristiana y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y desgraciadamente nos olvidamos de eso y descuidamos. Trabajamos mucho, pero descuidamos lo más importante, que son nuestros hijos. Dice el versículo 3 de este mismo Salmo 127. Versículo 2 primero: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Nos dará igual, hermanos, si nos levantamos muy de mañana, vamos a trabajar y volvemos a casa muy tarde de trabajar, cansados, fatigados.
Sí, tendremos dinero, ayudaremos en nuestros hogares, pero si no les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y si no estamos orando por nuestros hijos para que la palabra dé fruto, no servirá de nada. Será en vano, como dice aquí el versículo, en vano trabajarán los que la edifican si Dios no está detrás de esa edificación. Y es triste hoy en día, más que nunca, que descuidamos a nuestros pequeños y los dejamos en manos de un mundo en tinieblas. Los dejamos en manos de videoconsolas, videojuegos, los dejamos en manos de tablets con otros entretenimientos, los dejamos en manos de series, de películas, los dejamos incluso en manos de la corriente de esta sociedad permisiva y que está tan contaminada. Y luego, ¿qué pretendemos, hermanos? Pretendemos que nuestros hijos sean unos buenos cristianos porque simplemente los llevamos una horita a la semana en la escuela dominical y que reciten un versículo y nos olvidamos de que día tras día ellos reciben contaminación. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo también como padre? Pues guardar a nuestras familias, guardar a nuestros pequeños. Porque dice ahora sí el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos están llamados a ser como saetas, como flechas en las manos del valiente. Nuestros hijos, si son educados en la palabra de Dios, si son edificados con Dios, ellos serán como flechas, como armas contra el enemigo, como saetas, flechas en manos del valiente. Sin embargo, si nosotros descuidamos el espíritu, el alma de nuestros pequeños, no enseñándoles la palabra y no orando por ellos ya no serán como flechas en manos del valiente, sino que serán como puñales que se claven en los corazones de los padres. Y así ocurre desgraciadamente. Esos pequeños dulces, encantadores, que cantan alabanzas y que van a la escuela dominical, van creciendo, se hacen adolescentes, que no cuidamos adecuadamente y al final de cuentas tenemos hijos mundanos viviendo en un mundo mundano y su vida se vuelve totalmente de espaldas a Dios y después nos echamos las manos a la cabeza. Eso ocurre, hermanos, porque no hemos cuidado de ellos debidamente y porque Jehová no edificaba con nosotros. Hemos apartado a Jehová de la ecuación, a Dios de la ecuación, no orando, porque, hermanos, no simplemente se trata de un buen ejemplo. Recordemos a Elí. Elí tenía 2 hijos. Estoy hablando de Samuel, 1 Samuel capítulo 2. El sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. El sacerdote Elí era un buen ejemplo para esos hijos, pero ellos se extraviaron. Ellos hicieron cosas terribles en contra de Jehová y en el mismo templo, hermanos. Ese padre no los regañó como debería haberlos regañado, no los educó como debería haberlos educado, sino que simplemente decía, oh, hijo mío, ¿qué hacéis? Lo malo. Fue un padre blando que honró a sus hijos antes que a Dios. Por eso Dios le dijo en ese capítulo 2, por cuanto tú no me has honrado, sino que has honrado más a tus hijos. Y Dios dice, yo honro a los que me honran. Y los que no me honran, en poco serán tenidos. Los que no me valoran, los que no me aprecian. Entonces, hermanos, ya para terminar, cuidemos de nuestros hijos, no solo con un buen ejemplo, que muchas veces falla también en los hogares, un buen ejemplo de vida cristiana, sino también enseñándoles la palabra, orando por ellos, porque la oración es eficaz, y la oración es el arma más poderosa que tenemos los cristianos, porque el adversario es fuerte. Vale, hermanos, hoy con esta meditación, con esta enseñanza, quiero despedirme y espero que cuidemos, yo incluido, más de nuestras familias, porque si no los cuidamos con Dios fortaleciéndonos, en vano edificaremos esos hogares. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.